Y antes de comenzar, quiero leerles el acertijo del día entre las nuevas redes sociales entre las cuales estamos intentando interactuar. ¿En cuál fue que enviaste el acertijo? En Facebook. Bueno, entonces déjenme revisar dice, aquí está. Por si alguno de ustedes aún no le llegó, no lo ha visto, el acertijo es recibida y ambienta. Esto de ambienta es el verbo ambientar conjugado. Tú ambientas, ellos, ella ambienta. Y luego dice, pero también fastidia y enferma. Todo depende de su procedencia. Y les pusieron la pista, que es 2 de Corintios capítulo 2, versículo 6. Sé que ahí dice 4 pistas, pero lo que tenían que ver es en la diapositiva de abajo, en donde solo dice 2, capítulo 2, versículo 6, diciendo allí que cuál es la respuesta a este acertijo. Así que quienes de ustedes quieran participar, por favor nos escriben, queremos estar seguros de cuántos pudieron resolver la inquietud. Vamos, pregunta 1. Vamos a resolver la pregunta que dice, ¿por qué se escribió una segunda carta? Debemos de saber que nosotros tenemos 2 cartas que creemos y que la iglesia en su momento, después de haber pasado el canon, determinó que eran inspiradas por Dios. Pero previamente a eso habían sido escritas 4 cartas de parte de Pablo hacia los Corintios. A la primera carta se le llama, si ustedes están tomando notas, a la primera carta se le llama la carta previa. Fue la que él escribió después de su primera visita, recordándole a los Corintios algunas cosas que debían de hacer. Los Corintios regresan esa carta con un montón de preguntas y él responde esas preguntas en la segunda, que nosotros conocemos como la primera. ¿Cómo se le llama a la segunda carta de Corintios? Les va a parecer muy gracioso, pero es como los estudiosos le han dicho. Primera carta a los Corintios, porque es como nosotros la conocemos. La tercera carta, ¿cuál es? A esta se le llama la carta de las lágrimas, porque Pablo expresó su corazón y su duelo, que después de que él escribió esa segunda carta, que para nosotros es la primera, y después de una visita, los corintios se negaron a arrepentirse, se negaron a obedecer, se rebelaron contra Pablo y contra toda la autoridad que Pablo representaba en sus vidas. Entonces él envía esta carta con Tito, con mucho lamento en su corazón, y Tito va y hace el ministerio. Ahora escuchen esto. Tito regresa a donde Pablo, se encuentra con él en Macedonia y le cuenta: Pablo, te tengo buenas noticias. Después de 3 visitas y después de 2 visitas y 3 cartas, al fin los corintios están cambiando. Y aquí es donde él escribe esta 4ª carta, que para nosotros es la segunda, a la que le llamamos la carta de la reconciliación. Según los teólogos, él en sí trata sobre la reconciliación y el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿por qué fue necesaria? Los corintios habían pasado por tantas cosas difíciles, habían pasado por tantos pecados tan malos, y ahora se estaban arrepintiendo. Pero Pablo tenía que mostrarles el camino para ese proceso de restauración. Y él le llama el ministerio de la reconciliación, sea entre ellos y sea con Dios. Ahora, Talo está explicándonos la parte histórica, el contexto. Y sé que algunos, si pudieran interrumpir, nos dirían, ¿dónde están las otras 2? Estás hablando de 4. El punto es este. Más que haberse perdido, se aceptaron como inspiradas realmente solo 2, las que tenemos en el canon bíblico.
Las otras dos no se consideraron inspiradas. ¿A qué me refiero con inspiradas? Como palabra de Dios. Bueno, pero si las escribió Pablo, ¿y por qué no? No debe sorprendernos ni que haya 4 o 10 cartas a cada una de las iglesias. No existía otra tecnología para comunicarse que no fuese el escribir cartas. Entonces, un pastor tratando de guiar a una iglesia que él ha plantado, era obvio que escribía cartas de cualesquiera índoles, correctivas como las que están en el canon bíblico, algunas podrían ser simple y sencillamente informativas, qué sé yo, no vale la pena especular. Lo único que sí hay que aclarar es que la primera carta no fue suficiente para que los corintios corrigieran todo lo que Pablo escribió en esa carta. Eso significa que el proceso de corrección siguió, el proceso de discipulado siguió, solo que en ese entonces el discipulado, por razones obvias, era lento y era a través de cartas. Así es que en simple español hay una segunda carta por el simple hecho de que la primera no había recibido la acogida que el mismo apóstol esperaba. En esta, al menos diría yo que el punto más difícil había sido resuelto. Y cuando llamo difícil, no estoy en posición de establecer prioridades, porque no hay un patrón bíblico para decir esto es mejor o esto es peor cuando todo es un problema, pero obviamente lo que más había escandalizado era el problema de incesto. No era incesto, ¿cómo sería? Bueno, sí. Teniendo sexo con la amante de su papá. Entonces eso era lo que más escándalo y problema había provocado, y obviamente en esta segunda carta eso parece que ya ha sido resuelto. Por eso se escribieron 2 cartas, así que no es nada que debería sorprendernos, aunque ahora mejor tener el contexto histórico. La otra es la número 3. Menciona 3 cosas que se debe hacer con el ofensor. Cuando una persona ha hecho una ofensa. Y en este caso, todo apunta a que el ofensor es el de la primera carta, exacto. Capítulo 5, verso 5. Entonces el tipo se arrepintió, empezó a cambiar. Tito llegó con las noticias donde Pablo y le dijo, increíble, la dejó, ya no la ve. Pueden decirnos ahora, ¿dónde está eso? Está en el capítulo 2 y en el capítulo 7. Pero más bien se deja entrever. Sí, uno tiene que interpretarlo. Exacto, no es que literalmente dice, pasó esto, pero ¿y quién más iba a ser? Pues? En realidad la primera vez que yo te lo dije, no me creíste. Sí, cierto. Yo tuve que ir a corroborar y a repasar de dónde sacó tal que era este fulano se había arrepentido. Te interrumpí, dale. Entonces, ahora que él está caminando en esa nueva vida, o está empezando el proceso de restauración, Pablo le va a enseñar a la iglesia qué hacer con este ofensor, y le dice 3 cosas. La primera es, ustedes la encuentran en el verso 7, es perdónenlo. La segunda es consuélenlo. O sea, ya es suficientemente difícil que él entre a la iglesia y todos conozcan el error en el que cayó, como para que ustedes tampoco muestren un poco de compasión y lo consuelen y le den un abrazo o una palmada en la espalda y le digan, vamos hermano, ya va a pasar todo esto. Lo último es confirmarlo en su amor. Es que ¿en su fe o en su amor? Ok, dale. Y lo que sucede es que habían tenido una asamblea en la cual ellos habían decidido echarlo. Entonces, así como habían decidido echarlo, Pablo les dice, hagan una asamblea, hagan una reunión para aceptarlo de vuelta. Y yo me imagino que ahí lo han de haber pasado al frente, le han de haber impuesto manos, han de haber orado por él y le han de haber dado la bienvenida. Pero hay una cuarta cosa que yo quiero decir que está implícita, pero no está literalmente. Y es no hacer leña del árbol caído.
Pablo menciona en el verso 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, dice, Repetí las tres cosas y le sumamos la cuarta. perdonarlo, consolarlo consolarlo y confirmarlo. Y cuarta, no hacer leña del árbol caído. Pablo dice, ya basta. O sea, dejen de recriminarle su error, dejen de recordárselo. Ahora, este debería ser el mismo proceso que deberíamos seguir las iglesias hoy día. Sí. Cuando alguien cae en cualquier tipo de errores. Perdonarle, consolarle, confirmarle y no hacer leña del árbol caído. Bueno, quiera Dios que todos podamos abrazar y cobijar la enseñanza. De hecho, también en Facebook creo que tiraste una presentación, Dani, en donde decía esas tres cosas, que lo que deberíamos hacer, y casi como para memorizarlo, perdonarle, consolarle, confirmarle, y ahora sumamos lo implícito en las tres, no hacer leña del árbol caído. Bueno, estos son los primeros 10 minutos en la carta a los Corintios. Ahora vamos los otros 10 minutos en el libro de Mero Cristianismo. Vamos a responder igual 2 preguntas y al final, los otros 10 minutos, nos quedamos con las preguntas que ustedes hicieron. Adelante. La primera pregunta es, si Jesús no es lo que dijo ser, ¿tendría que ser un lunático? Jesús afirmó 2 cosas que nadie de una forma cuerda podría afirmar. La primera cosa es que Él afirmó ser Dios. Y si eso fuera así, estaría llevándonos a Jesús a creer en el panteísmo. Debemos de recordar que panteísmo es la creencia de que la deidad y la creación son una naturaleza misma. Son una misma cosa. Y ahora Jesús dice, yo soy Dios, Jesús creado, Jesús hombre. La única forma en que eso fuera cierto es que literalmente, no técnica ni simbólicamente, Él fuera Dios. ¿Y cuál es la segunda? La segunda es que Él perdonaba pecados, andaba por ahí diciendo que perdonaba pecados. Ahora, la ofensa no se le habían hecho a Jesús, la ofensa se le habían hecho al creador de la ley moral, de lo que decía lo que es bueno y lo que es malo. Cuando uno lee de forma casual este libro y rápidamente su mirada pasa por la frase, pinta casi a una blasfemia. ¿Cómo es que a alguien se le ocurre sugerir que el Señor Jesús, si no es Dios, es un lunático? Especialmente que hay cantidad, miles o millones en el mundo que postulan a nuestro Señor Jesucristo no como el Hijo de Dios o Dios mismo. Un buen hombre, como un buen hombre, como un buen profeta, como un hombre muy moralista, pero ahora, por lo que has dicho, eso no es posible. No. Es más, si hago eco de lo que Luis recalca, él dice que o es un lunático o es un demonio. Paremos ahí. El anticristo ¿es un demonio? Sí. El dragón escarlata o la bestia, ya no me acuerdo, uno de esos dos, pero literalmente está poseído por demonios. Sí. Yo expliqué aquella vez que el anticristo no es una persona, es el demonio anticristo. ¿Cuáles son las 2 cosas que reclamará él? Es Dios y dará perdón de pecados. Entonces, Luis no está cometiendo ninguna desfachatez literaria al sugerir que o es un demonio o es quien dijo que es. Entonces, todos los que están en el punto medio sugiriendo que Jesús solo es un profeta, están fuera de... Para mí ellos son los lunáticos, sí, porque están diciendo que una persona que se creía a sí mismo Dios y que se creía con la autoridad de perdonar pecados era un buen profeta. Sí. Y cualquier persona en sus cabales diría, si no es Dios es un lunático. Los lunáticos son entonces los que sugieren que Jesús es bueno si no es Dios. Jesús es Dios y punto. Tan difícil es para la gente reconocer a Jesús como Dios. Es lo que es. Obviamente, ¿verdad? Es lo que es. Pero bueno, de eso está hablando el autor. Segundo. La segunda es, el maestro, es una muy bonita alegoría,
ilustración. El maestro enseñando al niño a dibujar las letras es una ilustración con la muerte de Cristo. Explique. Es que él en un momento hace esa ilustración de un padre tomando la mano de un niño cuando está empezando a escribir. A todos nos hicieron eso, o quizás un maestro. Un niño no tiene la fuerza o la actividad locomotora para dirigir el lápiz, entonces siempre se requiere que alguien con experiencia lo haga. Entonces él explica eso porque él trae un argumento diciendo que necesitamos arrepentirnos. Pero él dice, hay una complejidad en eso. ¿Quién necesita arrepentirse? Un malo, un pecador. Esa es la persona que necesita arrepentirse. Pero, ¿quién tiene la capacidad de hacerlo? Solo una persona buena. Porque solo una persona buena tiene la capacidad de decir, me equivoqué, estoy mal. Los malos nunca están mal. Ellos creen que están bien siempre, aunque suene un poco confuso lo que digo. Pregúntenle a un malo si lo que ellos están haciendo está mal y él va a decir, no, a mí yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero. Entonces dice Luis, bueno, entonces hay algo confuso. Aún peor, parece que cuanto más lo necesitas, más difícil te es arrepentirte. Entonces necesitas que alguien te enseñe a hacerlo. Y solo una persona perfecta puede llegar a ser perfectamente arrepentido. Entonces dice Luis, lo que nosotros necesitamos es que alguien nos enseñe a morir a nosotros mismos. Pero antes que eso, necesitamos arrepentirnos. Y esa persona nos va a enseñar a arrepentirnos. Ahora voy a usar la misma analogía con algo que vos desconoces. ¿Tu letra, tu caligrafía, es buena? No. Ok. Pero tengo la respuesta aprobada por un psicólogo del por qué. Que no sos cuerdo. No, mi cerebro piensa más rápido de lo que mi mano escribe. Pero te voy a contar algo. Esto pasó hace más de 30 años. Cuando eras pequeñito. ¿Hace más de 30 años? Sí. Tengo 25. No, de mis 30 años. Ya. Yo intenté, como hice con Vane, enseñarte buena caligrafía. Para ese entonces, mis conocimientos, que no son muchos, pero acababa de terminar dibujo 1 y dibujo 2 en la universidad, hacían que mi caligrafía fuera muy buena. No porque yo fuera bueno, es que en ese entonces no habían plantillas, sí habían, pero no nos dejaban usarlas. Y no existían computadoras, claro está. Entonces las láminas, bueno, vos todavía hiciste láminas, ¿no? Sí, hice muchas. Entonces cuando uno tenía que poner el nombre, el título, pasábamos horas. Sí. Cuando estabas empezando a dibujar, yo intenté llevarte con mi mano, pero siempre te rebelaste. Y por más que yo intentaba que mejoraras tu caligrafía, inconscientemente, porque nunca fuiste rebelde, que yo recuerdo. Yo me estás pintando como que soy rebelde. No lo eras. Había algo en vos que se revelaba a querer dibujar bien la letra. Es lo que te digo, mi cerebro iba más rápido. Sí, al punto que yo no intenté descubrir la razón psicológica, simple y sencillamente me rendí y dije algo tan simple como esto: ¿quién dice que todos deben tener buena caligrafía? Basta con que escriba y se entienda lo que escribe. Ahora, ¿qué trato de decir? ¿Le permitiste al instructor? No me respondas porque ni siquiera está eso en tu memoria. Sí, me estás culpando de algo que yo no recuerdo. No te culpo, pero fue tu culpa. Porque no dejaste que el instructor te guiara. De igual forma sucede con aquellos que no permiten que Dios guíe sus vidas. Y no hay forma que Dios guíe nuestras vidas si no nos arrepentimos. Él puede querer enseñarnos a dibujar,
Pero si nosotros nos rebelamos a esa instrucción, nuestra letra va a salir como nosotros decimos. Y no tiene que ver con caligrafía, tiene que ver con nuestra alma. Y eso es trascendente. Quiera Dios que usted y yo nos arrepintamos de lo que no hacemos bien y pidamos la instrucción del Señor. Bueno, hasta aquí los 10 minutos de mero cristianismo y los otros 8 que nos quedan, vamos con las preguntas que recibimos en internet. Muy buenas noches, hermanos. Quería consultarles sobre la pregunta número 3 de la guía de Corintios. Para ponerle pausa. Que habla... ¿Sí se está escuchando? No está llegando todavía la señal, pero a ver si nos responden. ¿Están escuchando? Es que esta pregunta nos la hicieron en audio. ¿Sí se está escuchando? A ellos también les va. Entonces está tarde también para ellos. ¿También es tarde para ellos? Porque ella es como ellos. Bueno, ¿sí se escucha? Bueno, seguí entonces. Decía la pregunta número 3 del hermano. Continúa. ¿Qué debemos hacer con el ofensor arrepentido? ¿Me podrían ayudar a entenderlo de mejor manera y poderlo aplicar a nuestras vidas? Muchas gracias, hermanos, y pasen buenas noches. Yo no la entendí, no oí hasta aquí. ¿Cuál fue? La pregunta 3. De Corintios. Sí, de Corintios. De Corintios. Pero esa es la que estudiamos. La pregunta 3 de Corintios dice, menciona las 3 cosas que debe hacer con el ofensor arrepentido. ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo aplicarla? Bueno, yo ya expliqué cómo se aplica, así es que saltemos esa por cuestión de tiempo. ¿Cuál es la otra que dijiste sabía ahí? Buenas noches, hermanos. Mi pregunta es, ¿cómo podría ganar Satanás ventaja sobre nosotros? Gracias por contestarme. ¿Cómo podía ganar Satanás ventaja sobre nosotros? ¿Esto es en Corintios o es en Corintios también, verdad? Para los que van a seguir la guía, ¿cómo es la pregunta 4? ¿Cómo podría Satanás sacar ventaja sobre nosotros? Si los corintios no manejaban bien la restauración de este tipo, iban a hacer una división de la iglesia, iban a convertir la iglesia en un lugar o un club de personas religiosas perfectas que no le dan cabida a ninguno que se equivoca. Entonces Satanás podría tomar ventaja de una disciplina errada. Bueno, además de eso, voy a conciliar o sumar la respuesta respondiendo al acertijo. ¿Alguien me lee de nuevo el acertijo? Para yo dar la respuesta. Repetímelo. Es recibida y ambienta. Es recibida y ambienta. Pero también fastidia y enferma. Todo depende de su procedencia. Todo depende de su procedencia. ¿Y cuál es la pista? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Ok. ¿Nadie respondió en Facebook? ¿Repusieron reprensión? ¿Quién fue? Alejandro. Bueno, Alejandro, te felicito. Esa es la respuesta correcta. Porque la reprensión, si es bien recibida, ambienta nuestra vida espiritual. Pero si no es bien recibida, fastidia y enferma. Depende de la procedencia. ¿De qué estoy hablando? La reprensión puede venir de una iglesia con madurez, siguiendo lo que Pablo recomendó. ¿Qué recomendó Pablo? Perdón, consuelo, confirmarlo. Entonces, si la procedencia es una junta directiva, es un cuerpo de diáconos con la madurez para perdonar, para consolar y para confirmar su fe, entonces la reprensión va a dar el ambiente espiritual y va a ser bien recibida. Pero si en contraste la reprensión viene de un grupo inmaduro que hace leña del árbol caído, no habrá ningún tipo de consolación ni perdón. Y en ese caso, Satanás puede sacar ventaja.
de la reprensión, de la disciplina, y en lugar de terminar edificando, lo que terminaría sería destruyendo. El ejemplo simple sería lo difícil que esto es en una congregación como la nuestra, en donde son cientos de personas y en donde tristemente los chismes viajan con tanta rapidez como viaja Internet. Entonces hay tanta gente inmadura que si alguien comete un error con el escándalo del que habla la carta primera de los Corintios, eso andaría de boca en boca. Tanto que tendríamos que preguntarnos, en un ambiente como el nuestro, ¿la reprensión llegaría de buena forma? Y no estoy diciendo que el método no es correcto, estoy diciendo que una iglesia como la nuestra, si no corrige, difícilmente podrían ser de bendición, y Satanás podría aprovecharse de esto para provocar división y destrucción en lugar de edificación. ¿Hay algo más, Jenny? Bueno, gracias por estar con nosotros, por preguntarnos, por ser parte de todo esto. Quiero recordarles que nuestro propósito es muy, muy lejano a que ustedes estén con nosotros cada noche. Ni Talo ni este servidor deseamos que ustedes sean nuestros seguidores en Facebook, en Instagram, ni en Twitter. De hecho, vos ya sacaste esas cosas, ya las tenés. Sí, pero no las ocupas. Yo ni siquiera las tengo. Lo que está en Instagram, en Facebook y en todo eso es del grupo que está trabajando ahora para predicar la palabra. Nuestro único propósito es que la palabra de Dios se multiplique, que alcance más personas, que aquellos que están sufriendo y que necesitan consolación lo reciban, que aquellos que necesitan oración puedan ser ministrados. Ahora mismo recuerden los números de teléfono que tenemos para consejería, para orar, para compartir con ustedes. Ayúdennos a predicar más la palabra, compartan estos programas, compartan los acertijos, compartan las guías, compartan la Biblia. Eso es lo único que es importante. El programa por sí mismo no tiene importancia. Lo que lo reviste de importancia es que es estudiar este bendito libro. Así es que gracias por estar con nosotros. Mañana nos conectamos en Icon a las 8 y el culto del domingo a las 9. La esquina del arca sale en unos minutos. También las guías ya respondidas, completas, llegarán a ustedes, espero, en los siguientes minutos o no muy tarde, una hora más. Así que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias y buenas noches.